Muy buenas tardes, este es el comienzo de un nuevo viaje por los lugares más recónditos y exóticos del mundo. Es el programa Samarcanda, dedicado a platicar de qué hay en diferentes partes del mundo que generalmente no llegan a los medios y que son grandes destinos para estar conociendo en nuestro cada vez más grande planeta, porque eso sí, el planeta sigue aumentando de tamaño para el que está dispuesto a conocerlo. ¿Por qué se llama Samarcanda este programa? Pues porque Samarcanda es una ciudad muy importante en la ruta de la seda, esa ruta que dio origen a grandes viajeros como Marco Polo, que estaban viajando desde Europa hasta China a través de la ruta de la seda. Samarcanda era la ciudad que estaba en el centro de esta ruta y por eso este programa recibe este nombre. Yo soy Pedro Zurita y con mucho gusto les platico de estos destinos. Me he dedicado en los últimos años a viajar por todo el mundo, de tal forma que he estado lo mismo en lugares como las cataratas de Iguazú que en Timbuktu, lo mismo en las arenas del desierto del Gobi en Mongolia, como en el Kalahari en Namibia. Así es que con ese gusto de estar visitando los rincones del mundo, vengo hoy a platicarles de un destino que además me encanta y que tiene mucho que ver con esta camisa que porto hoy, y es Etiopía. A lo largo de esta transmisión les platicaré de tips de viaje, de info general, pero sobre todo de la sensación de llegar a un destino nuevo, de visitar lugares como Mongolia, como Timbuktu, como Yemen, como Sri Lanka, Marruecos, Galápagos, en fin, la tierra es el límite. Y como les decía, el tema del día de hoy, para comenzar con estas transmisiones de Samarcanda, es Etiopía, quizá el destino más raro de toda África. Y si estamos hablando de África, un continente entretenido, diferente, raro, bueno, Etiopía realmente cubre todas esas características y las lleva a un nivel mayor. Así es que sin más, comencemos con esta transmisión. Les doy nuestras cuentas de contacto, mis cuentas personales. En Instagram me pueden encontrar en zurita.travel, en Twitter zuritatravel sin el punto, en Facebook zurita.travel y en YouTube también zurita.travel. Así van a poder encontrar también fotografías de Etiopía y de los muchos destinos que voy a estar platicando a lo largo de estas transmisiones. Vamos a ponernos un poco en ambiente, vamos a entender dónde está Etiopía antes de llegar a las recomendaciones, a 12 recomendaciones básicas de un viaje por Etiopía. Pero para llegar a ellas hay que ubicarnos en el continente. África es un continente mucho más grande de lo que nos imaginamos. A veces erróneamente pensamos en África como un solo país y hablamos, voy a ir a África. Bueno, ¿África en dónde? África del norte, África del sur, occidental, central, el Magreb. ¿A dónde vas a ir en África? Recordemos que en África hay 4 países que son más grandes que México, por ejemplo. Entonces, ubicarnos en el continente es muy buena forma de entrar en contexto con Etiopía. Etiopía se encuentra en el África oriental. Etiopía no tiene salida al mar, sin embargo está en la zona montañosa, lo cual hace que tenga un clima en su gran mayoría muy templado. Su capital, que es Addis Abeba, se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, una altura similar a la que tiene la Ciudad de México. Y eso nos permite entender que el clima en Etiopía, en esa zona, en la gran parte del país, es un clima fresco. Eso también significa que no hay el riesgo de estas enfermedades tropicales como fiebre amarilla y paludismo. Mientras te mantengas en la zona centro y norte de Etiopía, te puedes quedar tranquilo de ese tipo de enfermedades. Es un país que tiene cerca de 100 millones de personas en un área de la mitad del país, de la mitad del tamaño de México. Esto quiere decir que la densidad poblacional es el doble que la mexicana. 100 millones de personas viviendo en la mitad del tamaño del país. Su capital, como les digo, es Addis Abeba, una ciudad que mezcla tradición, historia y modernidad. Es sorprendente llegar al aeropuerto de Addis Abeba, al aeropuerto Bole, e ir por la avenida principal, el Boulevard Aeropuerto, y ver todos los rascacielos que están construyendo, los centros comerciales. Es una imagen que generalmente no nos imaginaríamos, no pensaríamos de un país africano, y sin embargo, Etiopía la ofrece. Es un país también que tiene sus peculiaridades históricas. Mientras que toda África fue colonia europea en algún momento, Etiopía nunca. Se mantuvo siempre independiente. Era un país cristiano, entonces los europeos nunca tuvieron la necesidad real de colonizar e imponer una nueva religión. ¿Y eso qué significa para términos turísticos? Que nos vamos a encontrar con un país muy auténtico, que nunca recibió ninguna influencia europea hasta el siglo XX. Eso significa que tiene una manifestación religiosa
muy peculiar. Pensemos que Etiopía fue el segundo país que se convirtió en el cristianismo aún antes que Roma. ¿Qué significa esto? Que las iglesias y el rito religioso en Etiopía es muy diferente al que tenemos en el resto del mundo, en América y en Europa. Para que se den una idea, en sus iglesias hay arcángeles negros, naturalmente, con el pelo afro. Toda la iconografía de las iglesias coptas etíopes es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces eso es parte del interés, de lo atractivo de visitar Etiopía. Todo esto hace su ubicación, su clima, su historia, su trayectoria, sus costumbres, sus etnias, hacen de Etiopía un país muy, tremendamente interesante. Así es que, antes de llegar otra vez a las 12 recomendaciones, quisiera platicarles ahora de ciertas cosas que hacen de Etiopía aún más extraño, raro y particular de lo que nos imaginamos. Para empezar, tiene un año de 13 meses. Sí, allá no aplica el año de 12 meses de enero a diciembre. Ellos tienen un calendario diferente, en donde hay un 13º mes, pero eso no es lo más extraño. También tienen un sistema de horas corrido y más lógico que el nuestro. Se los explico de otra forma. Para estar en Etiopía y si te invitan a un desayuno a las 2 de la mañana, es perfectamente normal. ¿Cómo? Me van a decir, ¿cómo, Pedro, voy a ir a desayunar a las 2 de la mañana? Pues sí, sí es factible. Resulta que para ellos el día empieza cuando amanece. Nuestras 6 horas de la mañana, nuestras 7 de la mañana, cuando sale el sol, para ellos son la hora 1. ¿Qué quiere decir? Que a las 2 de la mañana, pues realmente son las 8 de la mañana en nuestro horario. Lo mismo, el día cierra con el atardecer. Entonces sus 12 horas, la mitad del día, es cuando el sol cae, aproximadamente a las 7, 8 de la tarde. Entonces, ir a un desayuno a las 2 de la mañana o entrar a la escuela a las 2 de la mañana es normal en Etiopía, pero es extraño para nosotros. Otra de las cosas que hace raro y que tiene que ver con este sistema de medición del tiempo es el calendario. Tienen un calendario juliano, a diferencia del gregoriano nuestro, por lo que en Etiopía están todavía en el año 2013 y es hasta septiembre de este año en que van a cambiar al 2014. Entonces, podríamos decir que viven en el pasado todavía. Etiopía también es origen de los rastas, estos peinados que se pusieron de moda en los años 70 a partir de la música de Bob Marley, el jamaiquino, tienen mucho que ver con Etiopía y en particular con este señor que se llama Haile Selassie. Me estoy refiriendo al señor que traigo impreso en la camisa. Él fue el emperador de Etiopía y resulta que el rastafarianismo, fue una religión que aparece en Jamaica, producto de un predicador jamaiquino en los años 20, que predijo que era el tiempo de la población negra en el mundo y que pronto aparecería un rey en África, en el África negra, que iba a liberar a todos los negros del planeta. Pues esa premonición de este predicador jamaiquino llegó 10 años después en la figura de este hombre, justamente el que estoy señalando en mi camisa, Haile Selassie. Él era el príncipe Tafari que iba a tomar el poder en Etiopía. Resulta que en amárico, el idioma que se habla en Etiopía, Ras significa príncipe y el nombre de él era Tafari. De tal forma que este predicador jamaiquino dice, les había dicho que había un rey en Etiopía que iba a liberar a todos los negros, pues ya está aquí. Y viene en la forma de el Rastafari. Los seguidores de esta nueva corriente religiosa se llamaron Rastafaris. Uno de ellos era Bob Marley, jamaiquino, que se dejó este peinado que ahora conocemos como rastas. La rasta como tal no tiene nada que ver con Etiopía, pero es esta religión que él llevaba, el vínculo con Etiopía, al grado que en algún momento el pueblo jamaiquino invitó a Haile Selassie, el emperador que dio origen al nombre de Rastafari, a ser coronado en Etiopía, honor que Haile Selassie evitó. Prefirió decir que él era solamente un representante de Dios, no era Dios mismo como lo veían en Jamaica. Pero casualmente esa visita que hizo Haile Selassie a Jamaica la combinó con una visita a México, para aquellos que recuerdan, en 1968. Y de esa visita es que existe una estación del metro en la Ciudad de México llamada Metro Etiopía. Hoy es conocida como el Metro de la Ciudad de la Transparencia o algo así, de la línea 8, pero esa originalmente recibió el nombre de Metro Etiopía por la visita de este emperador, Haile Selassie, origen de los Rastafaris.
Y ahora Etiopía, en reciprocidad, ahora que abrió un sistema de metro en Addis Abeba, la capital, hay una estación que se llama Plaza México, justamente donde estaba la Plaza México en Addis Abeba, y en esa plaza justamente había una gran cabeza olmeca, como las que hay en Tabasco. Bueno, todo eso hace que Etiopía, como les menciono, sea un país interesante, atractivo, del cual recibe poca atención en los medios. Otra de las cosas que me llaman mucho la atención de Etiopía para visitarlo, para viajar y para recomendarlo como un destino, es la peculiaridad de sus construcciones. Mientras que en el rito cristiano romano las iglesias son construidas de abajo hacia arriba, es decir, monumentales, elevándose hacia los cielos para demostrar su grandiosidad, en Etiopía, en el norte de Etiopía, las iglesias se construyen hacia abajo, subterráneas, enterradas, conectadas por un sistema de túneles. Esto es particularmente interesante en Lalibela, de lo que les voy a platicar después. Otra cosa llamativa de Etiopía es que tuvo una población de judíos negros en Etiopía. Estos ya migraron a Israel en los años 80, pero todavía hay algunas pequeñas poblaciones con reminiscencia del rito judío en Etiopía. Para los que saben un poco de religión, recordaron al rey Salomón, que fue visitado por la reina de Saba. ¿De dónde creen que era la reina de Saba? De Etiopía precisamente. Y hay una gran conciencia de ese intercambio que hubo entre la reina de Saba, el rey Salomón, y de ahí viene justamente esa trayectoria judía en Etiopía. En cuestión religiosa, fue la reina de Saba la que aparentemente, los miembros del ejército se trajeron la famosa Arca de la Alianza. Cuando van a ustedes a la iglesia, les mencionan el Arca de la Alianza Nueva y Eterna. Bueno, esa Arca de la Alianza, la tradición apunta que se encuentra en un pueblo de Etiopía, en una ciudad llamada Aksum. Ahí, dentro de la Basílica de Santa María de Sion, está escondida todavía el Arca de la Alianza, o al menos así cuenta la tradición. Les voy a platicar más detalles de esto más adelante. El pueblo judío no desmiente esta versión, pero tampoco la confirma. Ahí está todavía este juego que vale la pena visitar para conocer y ver una parte importante de la tradición cristiana y judía. Por ello, siendo las 5 de la tarde, tiempo de Etiopía, del año 2013, les quiero compartir 12 recomendaciones de viaje por este fabuloso y fantástico país. La número 1 es explorar el castillo de Gondar de estilo medieval. Sí, hay un castillo en Etiopía construido en la época del medioevo, en la época feudal, más o menos en el siglo XIV o XV, único en África. No hay ningún otro castillo de esta época en África. Y resulta que fue la concepción de un misionero portugués que llegó a Etiopía en ese siglo y convenció al rey Fasílides de construirse un castillo a la usanza europea. Fasílides fue muy fácil de convencer, así que en Gondar permanecen los restos de este castillo y vale la pena visitarlo. No solamente está el castillo en Gondar, sino toda una serie de edificios de aquella época y serie de jardines que hacen de la visita de Gondar muy entretenida. Como número 2, apreciar el estilo pictórico de Haile Meskel en la iglesia Debre Berham Selassie, la Trinidad de las Montañas, especialmente, como les decía, las figuras de arcángeles con afros. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay una región, más bien un lago, Bahir Dar, en el centro norte del país, donde hay muchos monasterios ubicados en las islas. Cada una de esas islas es un lugar de reflexión, de retiro para los sacerdotes coptos, y cada uno de ellos tiene un monasterio. Esos monasterios están rodeados o completamente cubiertos de murales muy ricos en su diseño, muy coloridos. Y entre las figuras que tienen son de los arcángeles, pero no arcángeles como los que conocemos en nuestro rito cristiano americano europeo, sino pues con las características africanas, de tal forma que te vas a dar cuenta que todos tienen rostros muy africanos y el pelo completamente afro, como si estuviéramos viendo una transmisión de los Jackson 5, aquel grupo de Michael Jackson con sus hermanos con estos cabellos gigantescos. Esto lo vas a encontrar en los monasterios de Bahir Dar, en el lago, en la zona centro-norte de Etiopía. Con número 3, perderte en las montañas rocosas Semien y ver las familias de monos gelada. Este es un sistema montañoso que se encuentra entre Bahir Dar y el norte del país, y a mí me recuerda, o me hizo sentir, en las barrancas del cobre en
en Chihuahua. Esos paisajes infinitos de montañas y de cañones y de barrancas. Y en esos acantilados habita una especie de monos llamados los monos gelada, que viven en tribus, por así decirlo, en grupos de miles de individuos, y ellos pasan las noches en los acantilados para estar lejos de los depredadores. Durante el día se mantienen en los valles de estas montañas Simien, y tú los puedes visitar. Caminando sobre estos valles vas a ver grupos de 500 monos descansando, pastando, comiendo, jugando. Los grupos de cachorros, iba a decir de niños, parecen niños realmente estos monos, jugando unos con otros. Es un espectáculo divertidísimo que además te pone en contacto con la naturaleza en un nivel mayúsculo. Entonces, imperdible visitar las montañas Semien, que además también tienen poblaciones de halcones, y es una maravilla también ver a los halcones sobrevolar cerca de uno para alimentarse de los monos gelada. No, es momento National Geographic por completo. Como número 4, otra de las recomendaciones por un viaje por Etiopía es visitar la iglesia de Santa María de Sion. Como les había comentado, es ahí donde está la capilla donde se resguarda el Arca de la Alianza, y esto es en la ciudad de Aksum, en el norte. Como les platicaba, la reina de Saba visita al rey Salomón. Estamos hablando más o menos del año 2000 antes de la era actual. En su visita se enamoran. La reina de Saba regresa a Etiopía con un crío en su vientre, y ese es el primero que lleva a la religión judía de regreso a Etiopía. Pero también junto con ellos, uno de los soldados de la reina de Saba se había llevado, sin anunciar, el Arca de la Alianza. ¿Y qué es el Arca de la Alianza? Es esa figura metafórica en donde Dios refrenda esa alianza con su pueblo, con el pueblo judío. Es importantísimo para el pueblo judío y para los cristianos también, porque son descendientes de esa tradición. Bueno, la tradición etíope marca que la reina de Saba se la lleva a Etiopía y está resguardada en esta capilla, en Aksum. Es importantísima para el pueblo copto, para el pueblo etíope, al grado que hay sacerdotes que están asignados específicamente para resguardarla. Es un honor estar resguardándola, pero es un honor muy costoso. Les voy a decir por qué. Resulta que una vez que eres designado como guardia del Arca de la Alianza, tu vida cambia radicalmente. Nunca más vas a poder salir de esa capilla. Te amarran una cuerda a la cintura, porque el momento en que mueres, pues nadie se entera. Simplemente la cuerda deja de estar tensa y te van a jalar para sacarte, y entonces entra un nuevo sacerdote para hacer ese resguardo de por vida del Arca de la Alianza. Esto es en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. La quinta de las recomendaciones también tiene que ver con Aksum, y es recorrer el Stonehenge de África en el Parque de las Estelas. Este Parque de las Estelas es una extensión relativamente amplia de terreno donde hay obeliscos o estelas gigantescas, donde se narra la historia de los reyes de Aksum. El lugar es muy interesante por el tipo de construcción. Estamos hablando de construcciones de hace 1200 años de antigüedad. Es un sitio único a nivel mundial. No hay otro ni en África ni en el resto del mundo. Y te queda a 800 metros quizá caminando de donde está la iglesia de Santa María de Sion, donde está el Arca de la Alianza. La sexta de las recomendaciones: dedica por favor una de tus tardes, o todas, de tu viaje por Etiopía a una ceremonia del té. Mira, déjame decirte, yo no soy fanático del café, no caigo en este frenesí actual de ir a un Starbucks, no consumo café generalmente, pero estando en Etiopía, la cultura del café te envuelve a tal grado que quieres participar de ella. Y es muy diferente a como lo consumimos en México y en otros lugares cercanos culturalmente. Aquí es toda una ceremonia. No es ir a una tienda a comprar tu tacita, sino es literalmente un puesto en la calle donde hay una señora con un fogón, y sobre el fogón una parrilla y cantidad de granos verdes de café. Tú escoges tus granos, los empiezas a quemar sobre esas brasas, te acerca esos granos que se empiezan a tostar, te los acerca frente a tu nariz, lo aspiras y sientes el sabor potente de un café que te está invitando a degustarlo. Me pasó a mí, no tomo café y quería beber de ese café.
Continúa el proceso, te lo siguen tostando, empiezan a molerlo y tú estás ansiando ya el momento en que finalmente lo puedas beber. Todo el proceso tarda 20 minutos, pero los sentidos están tan entretenidos viendo cómo lo preparan, oliendo este aroma, escuchando el crepitar de los granos del café, que esos 20 minutos se te pasan rapidísimo. Cuando lo degustas, que por cierto es en una presentación como café espresso italiano, es decir, una presentación muy pequeña, es un café muy fuerte, muy concentrado, lo disfrutas mucho. Es una delicia. No quedé yo prendado por siempre con el café, pero si regreso a Etiopía, una de las cosas que tengo que hacer definitivamente es sentarme todos los días, todas las tardes, a una ceremonia del café. Y esto lo vas a poder hacer incluso en los aeropuertos. En los aeropuertos, en lugar de un cafecito donde te dan tu tacita y ya tienes una máquina que te presenta el café, en todos ellos hay una señora sentada en el piso junto con su fogón, incluso en los aeropuertos, que te está preparando el café. Maravilloso, no debes de dejarlo de hacer. La séptima de las recomendaciones es visitar La Libela, lugar de las 12 iglesias monolíticas enterradas. ¿A qué me refiero con iglesias monolíticas enterradas? Lo que les platicaba en un principio. Si aquí construimos las iglesias de abajo hacia arriba con 30 metros de altura, o 50 metros de altura, o 100 metros de altura, como la Catedral de Colonia en Alemania, en Etiopía se entierran. Y son 12 iglesias enterradas en La Libela que además están intercomunicadas por un sistema de túneles bajo tierra. Es una locura visitarlas, es fantástico para la fotografía, es increíble estar dentro de iglesias que están hechas de una sola pieza. De ahí su nombre, monolíticos. Monolítica porque es de una sola pieza de piedra. No fue construida con bloques, sino fue cincelada en la dureza de la roca. Y ahí te encuentras, pues ya decorada con estos motivos de la religión cristiana copta etíope. La Libela tiene que ser una de tus prioridades cuando vas a Etiopía, sin duda alguna. Y ahí puedes hacer también la ceremonia del café, cómo no, con mucho gusto. La octava tiene que ver con la gastronomía etíope. Es buenísima. Cada vez es más común estar disfrutando de los viajes, la cuestión gastronómica. Cada vez veo más gente que decide el destino de viaje por las posibilidades de gastronomía. Etiopía te lo asegura. La gastronomía etíope es una maravilla, es diversa, es amplia y exquisita. Y la base de esa gastronomía es la injera. La injera es una tortilla muy grande, más o menos de unos 50 centímetros de diámetro, producida con un grano local que genera una harina esponjosa. Su textura en la boca es como si estuvieras comiendo una crepa salada, con un sabor naturalmente particular, y sobre esta injera es que se presentan todos los alimentos. Sobre esta es que hacen los guisos, los purés, y la utilizan también como una tortilla. Entonces puedes hacer taquitos, puedes hacer literalmente estar chopeando con la injera, y se convierte también en tus utensilios de cocina. La comida típica etíope hay que degustarla y hay que aprender a comer con injera. Para nosotros los mexicanos es muy fácil porque estamos acostumbrados a utilizar la tortilla. Es divertido ver a los extranjeros, a los italianos, a los franceses y a los españoles que están ahí, que no tienen la menor idea de cómo hacerlo, y en cambio tus amigos etíopes van a ver, este mexicano sí sabe cómo comer injera. Y tú les dices, claro, como tortilla. La novena de mis recomendaciones es visitar a Lucy. ¿Qué Lucy? Pues me refiero a nuestra antepasada más antigua. Y no me refiero de hace 10.000 años, 30.000 años, no. Lucy es un fósil de un esqueleto de uno de los primeros antropoides hace 3 millones de años. Y fue encontrado en el sur de Etiopía. Sus restos, o este fósil, se encuentra en el museo de Antropología de Addis Abeba. Es imperdible. Si te interesa la antropología o simplemente quieres saber de dónde venimos, ahí está este fósil, estos restos del esqueleto de Lucy, una hembra que habitó hace 3 millones de años. 3 millones de años. Estás viendo historia en tus ojos. La décima de mis recomendaciones es viajar al valle del río Omo, en el sur del país, para conocer las etnias tan características de la zona. ¿Quieres tener un momento National Geographic en Etiopía? Hazte un favor y visita el valle del río Omo. Es donde los grupos étnicos se presentan, le dan mucha importancia a su aspecto estético. Y es donde se
pintan todo el rostro con temas de todos los colores, donde se detallan el cuerpo y se hacen estas punciones en el pecho para tener alguna característica que los haga diferentes a las etnias vecinas. Es un capítulo de National Geographic totalmente. ¿Te gusta tomar fotografía? Ese es un lugar que tienes que visitar, el Valle del Río Omo. La 11ª de las recomendaciones: siéntete en Marte al cruzar la depresión de Danakil. Sus paisajes son de no creerse. Es uno de los paisajes más especiales y únicos del planeta. No es fácil llegar a este lugar. No es recomendable ir en verano por las altas temperaturas, pero quien se aventura a llegar a Danakil va a tener las fotografías de Instagram más impresionantes que te puedas imaginar en tu historia. Y la última de mis recomendaciones: si eres aventurero, quieres cruzar a Somalilandia, es uno de los países más peculiares. Es un país que literalmente no existe. En el derecho internacional no existe, pero de facto sí lo está. Así es que puedes visitar Hargeisa y dar una vuelta por la capital de un país que legalmente no existe. Estas son mis recomendaciones del primer capítulo de Samarcanda para un viaje por Etiopía. La próxima semana les traeré otro destino llamativo, peculiar, raro, diferente, entretenido, del cual seguramente se enamorarán. Soy Pedro Zurita. Las redes sociales se las repito: zurita.travel en Instagram, zurita.travel en Facebook, zurita.travel en YouTube, y solamente en Twitter es Zurita Travel sin el punto. Espero que hayan disfrutado esta transmisión de Etiopía y nos vemos la próxima semana para otro destino divertido. Hasta luego.